Doctora Eréndira Huerta, que esta noche nos acompaña, y vamos a iniciar con su presentación del día de hoy, que es Cazadoras de Agujeros Negros. La doctora Eréndira es física egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora y maestra en ciencias en astronomía en la UNAM. Hizo una estancia postdoctoral en el Instituto Nacional de Astrofísica, INAF, en Italia, y otra en la Universidad Autónoma Metropolitana, en plantel Iztapalapa, en el posgrado de Física. Actualmente es profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y continúa su colaboración con el Observatorio Astronómico de Roma, INAF. Doctora, pues bienvenida. Es un gusto para nosotros. Si gusta, podemos comenzar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y adelante. Gracias, es un honor para mí estar con ustedes aquí compartiendo el trabajo que quiero decirles. Primero quiero presentarles poner la presentación. Esta presentación está basada en un artículo que acaba de ser publicado. Fue publicado a finales del año pasado, pero tuve un error en el nombre de una de las astrofísicas que menciono, y apenas la semana pasada en el artículo, pues voy a aplicar un poco no voy a aplicar un poco, sino que voy a aplicar lo que aprendí en el INAF en Italia con respecto a difusión y divulgación de la ciencia. Ahí cada vez que sale un artículo, se hace una conferencia de prensa donde los autores explican con detalle lo que quieren decir en el artículo. Este es un artículo de divulgación. Hubo un límite de espacio, entonces para mí es un honor que me dejen presentar este artículo, y pues muy contenta, muy honrada de estar aquí compartiendo el trabajo que he realizado pues ya en los últimos 15 años. Les quiero mostrar algo. Tengo aquí dos reconocimientos de la Sociedad Astronómica de México. La primera vez que me invitaron fue en 2005, y pues han pasado 15 años, bueno, ya casi 16, y pues durante estos 16 años he estado trabajando en este tema, y pues de alguna forma quiero compensar todo el apoyo que he recibido, y muchas gracias por esta invitación. Entonces, voy a iniciar. Esta es la revista donde se publicó el artículo. Como pueden ver, es un artículo muy corto que voy a desarrollar con el mayor detalle posible. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un agujero negro? Imaginen que tienen una pelota de tenis en la mano. Es una pelota de tenis, pero tiene el peso de la ciudad más poblada del mundo, que se llama Guangzhou, y está en China. Tiene más de 13 millones de habitantes. Entonces, ¿qué pasaría con tu mano? Primero olvídate de tu mano, porque lo que haría esta pelota de tenis hiperpesada sería agujerar el espacio-tiempo. Entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que al agujerar el espacio-tiempo, se haría un agujero, y lo que tiene cerca, lo que está cerca de la pelota de tenis de tu mano, que ya no existía en ese momento, pero bueno, lo que está cerca de ahí, pues cae al agujero que forma la pelota de tenis hiperdensa. Pero resulta que esta pelota de tenis hiperdensa es muy pequeña, entonces no es posible que este agujero negro que produjo esta pelota de tenis hiperdensa, no es posible que se coma toda la Tierra, porque es muy pequeña. Es una de las condiciones para que exista un agujero negro. Tiene que ser un objeto hipercompacto en un tamaño muy pequeño. Ahorita voy a decir del orden de qué tamaño estoy hablando, dependiendo del agujero negro. Y como es muy pequeño, no se puede tragar absolutamente todo. Más adelante voy a hablar de esto. Pero bueno, yo dije agujerar el espacio-tiempo.
Entonces, lo primero, ¿qué es el espacio-tiempo? El espacio-tiempo es un espacio tridimensional con 3 dimensiones espaciales, como en matemáticas en la universidad nos dicen que son el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? Que son las 3 dimensiones espaciales más el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros tenemos una reunión, una cita con alguien, en este momento cada quien está en su casa, pero por lo general las citas se dan en un espacio y en un tiempo determinado. Prácticamente todos los fenómenos que transcurren en el tiempo, todos los fenómenos de la naturaleza que transcurren en el tiempo, se pueden dar en un espacio-tiempo dado. Entonces, según la teoría general de la relatividad, el universo está inmerso en un espacio-tiempo de 3 dimensiones especiales y una dimensión temporal. Entonces, según la teoría de la relatividad general, el espacio-tiempo se curva o se deforma con la presencia de un cuerpo masivo. Aquí pueden ver esta figura donde esto es como se vería si nosotros viviríamos en 2 dimensiones y alguien en 3 dimensiones nos estuviera viendo, pero nosotros vivimos en 3 dimensiones, entonces no lo podemos ver tal cual, pero podemos hacer la abstracción como si estuviésemos en 2 dimensiones. Entonces, como se pueden dar cuenta, lo que hace la Tierra es curvar y deformar el espacio-tiempo de acuerdo a su propio peso. Esto, la teoría general de la relatividad es distinta a la ley de gravitación universal de Isaac Newton, en el sentido de que en la ley de gravitación universal, la fuerza de gravedad justamente es una fuerza. Lo que hace Einstein es preguntarse, bueno, si hay una fuerza, ¿dónde está el contacto? Entonces ya no se ve como una fuerza, sino que la gravedad se ve como una deformación en el espacio-tiempo. Entonces no nada más puede deformarlo un planeta, una estrella, una galaxia, también un agujero negro. Entonces, un agujero negro literal, como lo dije, agujera el espacio-tiempo. Estas son las ecuaciones de Albert Einstein, que lo único que dicen, que son muy complicadas, pero lo que dicen es que el espacio-tiempo, la geometría del espacio-tiempo está completamente ligada a la distribución de la materia y la energía que hay en nuestro universo. Es decir, la distribución de materia y energía define la geometría del espacio-tiempo y la geometría del espacio-tiempo a su vez también define la distribución de materia y energía. Entonces, son ecuaciones difíciles, pero en realidad eso es lo que a grandes rasgos dice la teoría general de la relatividad. Entonces, aquí podemos ver una imagen de lo que sería un agujero negro. Como pueden ver, un agujero negro, el agujero negro, lo repito, es muy pequeño. Aunque sea muy compacto y aunque jale a la materia, no se traga toda la materia. Como pueden ver en este caso, en el caso de los agujeros negros, se forma un disco de acreción, un disco de crecimiento alrededor del agujero negro, de la materia que no alcanza a caer al agujero negro. Y, por ejemplo, aquí se ve un jet que justamente es materia colimada que sale del agujero negro por la fuerza que tiene el agujero negro. Pero resulta que esta materia que de alguna forma eyecta o escupe el agujero negro, apenas es una pequeña parte de lo que el agujero negro puede devorar, ¿no? Entonces, quiero hablarles de la velocidad de escape. Aquí me voy a regresar a la ley de gravitación de Newton. Pues se sabe que para que cualquier objeto pueda salir del campo gravitatorio de un astro, ya sea de un planeta, de un sol, de una galaxia, pues necesita una velocidad mínima de escape. Esta velocidad de escape justamente depende de la densidad del cuerpo del astro del cual se está escapando. Por ejemplo, esta nave para que salga de la órbita, para que no se caiga la nave, por ejemplo, en Cabo Cañaveral, el cohete o la nave tiene que salir con una velocidad mínima de escape y se sabe que esta velocidad equivale más o menos a 11 kilómetros sobre segundo en el planeta Tierra. La velocidad de escape es mayor, por ejemplo, en el Sol,
y pues es mucho mayor en el caso de una galaxia. Mientras más grande sea, más denso sea el objeto, mayor es la velocidad de escape. Entonces, desde las primeras nociones teóricas, desde el siglo XVIII, Laplace se cuestionó que qué pasaría si hubiese un cuerpo celeste tan compacto que su velocidad de escape fuese infinita. Entonces, ¿qué tipo de cuerpo sería? Para ese entonces decían, bueno, algo así como algo muy oscuro que se traga todo, y fueron las primeras nociones teóricas de los agujeros negros. Fue hasta 1930, hasta principios del siglo pasado, que uno de los alumnos de Eddington, que es quien hizo la teoría sobre las estrellas y por qué brillan las estrellas, un alumno indio llamado Subrahmanyan Chandrasekhar propone los límites para que una estrella se convierta en un agujero negro. ¿Y cuáles son estos límites? El límite del tamaño que debería de tener la estrella y el límite del peso que debería de tener la estrella. Una estrella debería tener del orden de miles de kilómetros y un peso como de 1, 2, 3 soles, para convertirse en un agujero negro. Recuerden que para que se agujere el espacio-tiempo necesitamos un objeto muy compacto, pero que sea muy compacto implica que sea muy pequeño. Entonces, hay un límite de tamaño, y ese límite de tamaño es muy importante para que la estrella o el objeto o el astro se convierta en un agujero negro. Entonces, ustedes fácilmente me podrían hacer esta pregunta. Bueno, si es un agujero negro, si es un hoyo negro, ¿cómo es posible detectarlo, no? Si no deja escapar la luz, justamente esa es la condición. Hoy en día se sabe que la velocidad máxima del universo es la velocidad de la luz. Si hubiese una velocidad mayor, entonces sería algo así como que el futuro fuera del presente y luego al pasado. Y no, nosotros tenemos un universo que vamos en el tiempo pasado, presente y futuro, y eso implica que hay un límite en la velocidad del universo, es la velocidad de la luz. Entonces, si un objeto no deja escapar la luz, pues ¿cómo es posible que se pueda detectar un agujero negro? Justamente por la interacción de los agujeros negros con las estrellas, el gas y el polvo que se encuentran cerca de ellos, y gracias a estos astros podemos inferir que existen. Abajo van a poder ver, esto es una simulación. Esta es una estrella que se deshizo cerca de un agujero negro. Entonces, ¿qué pasó? Sintió el agujero negro, la fuerza del agujero negro fue brutal, la deshizo literal, y se la empezó a tragar poco a poco, y como pueden ver, salió un jet casi hasta el final. En la tercera imagen pueden ver la forma de un jet. En el caso, cuando tenemos un agujero negro con un jet, significa que el agujero negro es hiperpoderoso, porque para hacer que materia que está a velocidades muy altas, casi velocidades cercanas a la velocidad de la luz, quede así de colimada, o sea, así de fina alrededor del agujero negro, significa que la energía del agujero negro es inmensa. Entonces, podemos inferir que existen los agujeros negros gracias a su interacción con los otros astros. Estoy hablando de agujeros negros pequeños, bueno, que se consideran pequeños, del tamaño de más o menos de una estrella, y es gracias a los sistemas binarios que se pudieron encontrar estrellas que giraban alrededor de algo que no se podía ver qué era. Entonces, gracias a las leyes de gravitación universal, se podía inferir que la masa de ese punto que no se puede distinguir es una masa muy grande. Y si hacemos la división y encontramos la densidad de ese objeto en el cual está girando nuestra estrella, vemos que su velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz. Entonces, gracias a eso se ha podido inferir, gracias a estrellas que giran alrededor de algo que no se pueden ver, se ha podido inferir que existen sistemas binarios de agujero negro más estrellas. Aquí vemos otra observación que se puede ver en el óptico, y esta es la ilustración. Nosotros no podemos ver con tanto detalle el agujero negro porque en realidad es muy pequeño, ni siquiera podemos ver con detalle el disco de acreción. Si acaso podemos ver con detalle el jet, porque pues sale colimado lejos del agujero negro. Entonces, justamente podemos ver en estos sistemas binarios, primero, que la estrella solo gira alrededor del agujero negro, pero una cosa que podemos ver es que se está comiendo la masa de la estrella, el agujero negro.
Entonces, este es el espectro. Acuérdense que el espectro es como la huella digital de los objetos que se espera de un sistema binario. Y bueno, estos son los 3 ejemplos que acabo de poner. Y entonces existen censos tanto en la Vía Láctea como en otras galaxias, por ejemplo Andrómeda, donde se buscan sistemas binarios, y estos sistemas binarios se encuentran gracias a la variabilidad en el tiempo de la curva de luces de la estrella, es decir, que tanto brilla, deja de brillar, deja de brillar, es lo que vemos en la gráfica de la izquierda, y en la gráfica de la derecha es lo que es podemos inferir qué está sucediendo con esa estrella. Entonces, en 2020, y me parece muy importante mencionarlo, la doctora Liliana Rivera Sandoval fue la primera mexicana en ganar como líder científica 3 observaciones del supercodiciado telescopio espacial Hubble, y ella está buscando agujeros negros en sistemas binarios dentro de la Vía Láctea. Es un trabajo importante porque no cualquiera gana observaciones en el Hubble y no cualquiera gana 3 observaciones. Liliana es una doctora joven, está en un postdoc, está en Estados Unidos, y es egresada de la maestría del Instituto de Astronomía y de la BUAP, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y es muy importante destacar la labor de científicas mexicanas, porque es un paso muy importante que como líder científica, siendo postdoc y siendo joven, haya ganado estas 3 observaciones. Entonces, ahora me voy a ir a otro tiempo y a otro espacio, hablando de relatividad, y voy a hablarles que les voy a contar que en la década de los años 50, en Tonancinta, Puebla, donde hoy en día está el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, se descubrieron con la cámara Schmidt, que era un telescopio muy avanzado en su época, los objetos Herbig-Haro. Estos objetos eran estrellas difusas, azules, cuasi estrellas, casi estrellas. Resulta que los primeros 4 objetos de este catálogo no tenían espectro de estrellas, sino de galaxias. Pasó que dijeron, no, ya todos los objetos Herbig-Haro son galaxias, pero no, resultó que nada más los 4 primeros objetos del catálogo y alguno que otro objeto del catálogo. Estas cuasi estrellas, que no son estrellas, sino que son galaxias, se descubrió que eran lo que hoy conocemos como los cuasares. Si se dan cuenta, aquí tenemos una imagen del telescopio espacial Hubble. Podemos ver que el núcleo de las galaxias, este tipo de galaxias que tienen un cuásar, el núcleo es tan brillante que se esconde el resto de la galaxia. No podemos saber si el resto de la galaxia, o sea, todas las ya se fueron otras galaxias, murieron, no podemos saber qué pasó, o está ahí, porque como se encuentran tan lejos, de hecho se encuentran en los confines del universo, el cuásar más antiguo tiene casi la edad del universo. Entonces, se encontraron que estos objetos eran núcleos de galaxias que brillaban muchísimo más que el resto de toda la galaxia. Los más lejanos y los más antiguos son los cuasares. Entonces, se descubrió con el paso del tiempo, gracias a las observaciones, gracias a la variabilidad en el tiempo y gracias a las observaciones tanto en radio como en rayos X, como en rayos gamma, como en óptico, como armando todo el esquema, se descubrió que los cuasares en realidad son agujeros negros supermasivos en el centro de algunas galaxias que están tragando continuamente materia, lo cual los hace hiperenergéticos. Por eso el núcleo de la galaxia era más visible que el resto de la galaxia. Entonces, hoy en día se sabe que en este pequeño espacio, dentro de un toro de polvo, una especie de nube de polvo que lo rodea, se encuentra un agujero negro con un disco de acreción alrededor, y en los más poderosos, de hecho los cuasares más poderosos presentan un jet ultralumínico que sale colimado a partir del agujero negro. Entonces vamos a revisar esto. Los agujeros negros supermasivos en el núcleo de las galaxias. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, es una parte del campo profundo del Hubble, es una imagen muy famosa, donde pueden ver que en lugar de estrellas, en esa parte del campo profundo,
cada objeto que pueden ver ahí es un tipo de galaxia. Las estrellas ya se borraron de este campo profundo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una variedad inmensa de galaxias. De hecho, se sabe que en el universo son cientos de millones de galaxias. Entonces, estamos hablando de una cantidad impresionante de galaxias. La Vía Láctea es una de esas galaxias. Y bueno, resulta que justamente Hubble hizo una clasificación de estas galaxias. Se encontraron que había galaxias que se podían catalogar como elípticas, espirales, seculares. Ahí pueden ver el esquema de clasificación de Hubble para las galaxias. Y resulta que las galaxias que pertenecen al diagrama de Hubble, al parecer contienen un agujero negro en su núcleo. ¿Cómo es posible que se haya inferido esto? Pues primero, gracias a simulaciones numéricas que forman, son simulaciones hechas como en un laboratorio, en una computadora. Para los astrofísicos, las computadoras son sus laboratorios. Entonces se dieron cuenta que si ponían un objeto similar al de un agujero negro, se formaba una galaxia como la que conocemos. Y si no había un objeto que fuera similar a un agujero negro, se formaba una galaxia irregular. Luego hay personas que se han dedicado a modelar la dinámica de las galaxias y gracias justamente a la ley de gravitación de Newton, se sabe que en el núcleo de las galaxias que pertenecen a la clasificación de Hubble, es decir, las galaxias regulares tipo elípticas, seculares y espirales, contienen un agujero negro supermasivo en su núcleo. Entonces quiero presentar a Sagitario A, que es el agujero negro de la Vía Láctea. No está activo, no es mucho más brillante que el resto de la Vía Láctea, pero se tiene la evidencia de que en algún momento este agujero negro pudo tener alguna actividad. Hoy se sabe que la Vía Láctea está cayendo a Andrómeda, y bueno, se van a colapsar, se van a hacer una sola galaxia, las estrellas no van a chocar porque están unas muy lejos de las otras. Pero los dos agujeros negros de las galaxias, tanto Sagitario A como el agujero negro de Andrómeda, que tampoco es activo, se van a colapsar y pueden generar actividad. Se piensa que la actividad en las galaxias tiene que ver con su evolución. Entonces, les estaba presentando los núcleos activos de galaxias. Aquí tengo 3 distintas galaxias. La del medio es una galaxia espiral y las otras 2 son galaxias elípticas. Como les dije, en los núcleos activos de galaxias, sus núcleos brillan y emiten más energía que la galaxia completa, que está formada con estrellas, gas y polvo y materia oscura, pero la materia oscura no brilla, entonces no se puede comparar el brillo. Entonces, ahora les voy a contar de una investigadora que es muy querida para mí, la doctora Deborah Dulcin, que después de estudiar lo que en la URSS, que es lo que se conocía como la Unión Soviética, donde estaban los investigadores más avanzados en su época sobre agujeros negros y relatividad, la doctora Deborah Dulcin se gradúa en la Sorbona de París y regresa al Instituto de Astronomía en la Ciudad de México. La doctora Deborah fue la primera mexicana en trabajar con galaxias y relatividad. Ha consolidado un grupo importante en el Instituto de Astronomía y este grupo que ella ha podido consolidar ha aportado pistas importantes sobre la evolución de las galaxias en todo el universo. Como les dije, hoy en día se cree que la actividad de los núcleos de las galaxias se debe al estado de evolución en el que están y se supone que un cuásar es un objeto ya muy, muy, muy antiguo en el que pues las galaxias que se van fusionando y que se van formando estos agujeros negros energéticos y cada vez más grandes, pues esos son los que van a ser más antiguos en el transcurso del universo. Entonces, esto tiene que ver con la evolución de todo el universo y esta es, pues, nuestra querida Deborah Dulcin, una persona muy feliz con la vida que nos ha ayudado a muchos de sus estudiantes y a muchos investigadores a ser líder en el tema en México. Entonces ya para casi concluir voy a mencionar los últimos descubrimientos. A pesar de que existían un montón de pistas sobre la existencia de los agujeros negros,
no fue sino hasta 100 años después de la postulación de la teoría general de la relatividad en 2016 cuando se tuvo evidencia directa de los agujeros negros. Curiosamente, Albert Einstein pensaba que no existían los agujeros negros, pero fue gracias a los agujeros negros que se comprobó su teoría. Eso es lo más paradójico y de las cosas más paradójicas que pueden suceder en la ciencia. Entonces, las ondas gravitacionales que se detectaron en 2016 fueron, primero fueron detectadas, las ondas gravitacionales es luz con una longitud de onda tan pequeña, pero tan pequeña que es casi imperceptible para el ser humano. Existe un interferómetro que se llama LIGO, y esta señal no nada más se vio en este interferómetro de LIGO en Estados Unidos, sino también se vio en otro interferómetro en Italia. Los interferómetros para este tipo de ondas gravitacionales son 2 brazos de kilómetros de largo, que cualquier posible señal que sea muy pequeña la pueden detectar. Entonces resultó que en 2016 se detectó una señal, tanto en el interferómetro LIGO que está en Estados Unidos, la misma señal se dio al mismo tiempo en el interferómetro de Italia, y al mismo tiempo se recibió una señal de rayos gamma de un telescopio espacial que coincidía con el colapso entre 2 agujeros negros de masas entre 30 y 35 masas solares que se convirtieron en un solo agujero negro de 62 masas solares. Para que el interferómetro en Estados Unidos, para que el interferómetro en Italia y para que un telescopio espacial que está completamente desligado de cualquier medición que se pueda hacer aquí en la Tierra coincidieran en instantes, se pudo inferir que fue efecto de ondas gravitacionales. Y bueno, el último de los descubrimientos fue el agujero negro supermasivo de la galaxia M87, que se obtuvo con el Event Horizon Telescope, que es el telescopio de horizontes de eventos. Como pueden ver, es un interferómetro, no son espejos, ya dejaron de ser espejos, son interferómetros que simulan un telescopio del tamaño del planeta Tierra, y esta es la imagen que vimos de M87, del agujero negro del supermasivo de la galaxia M87, y es uno de los descubrimientos más importantes que hemos tenido los astrofísicos con respecto a agujeros negros. Esto fue en 2019. Entonces, quiero mostrar a Kathy Bowman, la postdoc que se dedicó a compilar todo el código para encontrar esta imagen del agujero negro de la galaxia M87. Y bueno, para finalizar, quiero presentar a las personas más jóvenes que están trabajando en este momento en agujeros negros. Lorena Hernández, que está en Chile, es Mariloli Martínez, que en este momento está haciendo un postdoc en Polonia, Alenka Negrete, que está en el Instituto de Astronomía de la Ciudad de México, está Edwin Pesciuli, que trabaja en Italia, y Justina Vietri. Y pues me siento muy orgullosa de presentarlas porque han sido mis colegas y creo que son jóvenes investigadoras comprometidas con el tema y saben lo importante que es que la ciencia, el hecho de que la ciencia pueda avanzar nos da avance tarde o temprano a toda la humanidad. Entonces me siento muy contenta de poder presentarlas y poder decir que pues son mis amigas. Y pues muchas gracias por su atención, y pues aquí estamos y me siento muy emocionada, así que les agradezco. Doctora, al contrario, muchísimas gracias por todo lo que nos enseñó hoy. Y obviamente pues ya tenemos preguntas. Bueno, voy a empezar con una en Facebook y por favor, si alguien en Zoom tiene alguna pregunta después de esta, adelante. Berta Ojeda en Facebook: doctora, ¿el agujero negro no tapa ninguna estrella u objeto en su movimiento en el espacio? Sí, de hecho, estas curvas de luz que presenté son como un eclipse que tiene la estrella con el agujero negro. Sí, el agujero negro, o sea, como dije, a pesar de que es muy pequeño, que no se puede observar, sí tiene materia alrededor y sí eclipsa. De hecho,
O sea, de hecho, lo que se ve en la estrella es que de repente se ve eclipsada y de repente no se ve eclipsada. Y así, y el agujero negro es la que le eclipsa. Entonces, sí, sí, sí es posible. No es en todos los casos, pero sí es posible. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien en la sala de Zoom tenga alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces seguimos, porque acá en Facebook tienen muchas preguntas. También igual, Berta Ojeda, doctora, ¿actualmente se siguen formando cuasares o solo fue en el inicio de la formación de galaxias? Es una pregunta difícil. Todavía no está del todo resuelto, pero al parecer el cuasar sería como la última etapa de evolución de una galaxia supergigante, ¿no? Entonces, pues se supone que alguna vez estuve en una plática con uno de los expertos en cuasares y justamente presentaba un mapa de evolución de cuasares y decía que probablemente no en todas las galaxias, no en todos los casos, pero los cuasares eran el último estado evolutivo de una galaxia, como teoría. Lo estoy compartiendo como teoría. Todavía son, pues son temas que siguen en discusión. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Doctora, sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, hace muchos años se decía que las estrellas, antes de que se descubrieran los planetas extra solares, o sea, los planetas rotando alrededor de otras estrellas, se creía que todos los planetas todas las estrellas, la mayoría tenían planetas, pero todavía no se descubrían, ¿verdad? La cantidad de hoyos negros que hay la densidad de hoyos negros que se han descubierto hasta ahora, se cree que hay por lo menos la mitad de las estrellas tienen agujeros negros. O sea, ¿qué cantidad de agujeros negros se predice o se puede predecir? Es también una muy buena pregunta y que le agradezco que me la pregunte porque puedo hablar al respecto. Bueno, primero hay que hablar de las estrellas, ¿no? Las estrellas, al menos en la Vía Láctea, tengo entendido que hay miles de millones de estrellas. Entonces, cada estrella tiene un proceso de evolución único, ¿no? Entonces, las estrellas que son pequeñas o que no son tan pesadas como el Sol o estrellas menores a lo que podría ser una estrella de 8 o 10 masas solares. Los astrónomos se refieren a las masas solares para contabilizar. Entonces, hasta ese tipo de estrellas, como estrellas pequeñas, en su proceso de evolución, al final terminan como el Sol, que es una estrella enana blanca en el centro y una nebulosa planetaria alrededor. Las estrellas más masivas o estrellas que se encuentran en sistemas binarios tienen un fin distinto. Entonces, primero van a explotar como supernovas. Eso va a producir una cantidad inmensa de luz, que si no tenemos suerte la vamos a ver, nos va a tocar ver una supernova. Y esta supernova es de una estrella tan pesada que el núcleo, o sea, sí se expande como la superficie de la estrella, pero el núcleo de la estrella se compacta, implota, y tiene dos opciones. Una, convertirse en estrella de neutrones, que es una estrella hipercompacta, pero que no llega a ser agujero negro o ser un agujero negro. Entonces, primero hay que tomar en cuenta que las estrellas más masivas son las menos en el universo. Las más masivas son las más, o sea, son las más abundantes. Entonces, hay pocas estrellas gigantes, gigantes azules, que podrían llegar a ser agujero negro en su último estado evolutivo. O sea, sería ya también en la muerte de estas estrellas, al final de la evolución de estas estrellas. Pero bueno, yo no creo que sea como el 50, yo creo que el porcentaje es mucho más bajo, justamente porque son las menos
Y bueno, al menos de que se den, como que se tendrían que dar muchísimos casos de sistemas binarios, o sea, es que decir muchísimos es no decir nada, así, de hecho me estaría regañando algún profesor de la universidad, pero hay sistemas binarios, pero al parecer no son tan abundantes como bueno, o sea, no, como se creería para que hubiese más agujeros negros, ¿no? O sea, yo pienso que el porcentaje es bajo. Ajá, sí, pues debe ser menor, ¿verdad? Sí. Sí, muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Tenemos aquí otra pregunta en Facebook también de la Red Mexicana de Radiotelescopios. Nos preguntan, ¿los jets está constituido de plasma alrededor de líneas del campo magnético? Del campo magnético en realidad se sabe poco. Debe de estar ahí porque el campo magnético es producto de una fuerza de la naturaleza que está intrínseca, o sea, que está en la naturaleza, pero no se sabe tanto del campo magnético. Es probable que el campo magnético sea el que hace que los jets salgan supercolimados. Efectivamente es plasma. Nosotros, pues, lo más energético que podemos ver, pues, que podemos captar en la Tierra, pues, son los elementos radiactivos, pero justamente el plasma es material súper energético, que tiene sus electrones, o sea, es material el material sabemos que está compuesto de átomos, entonces son gases que tienen sus electrones fuera del átomo, entonces están libres viajando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces justamente no es una nube, es plasma, este tipo de material súper energético que sale colimado del núcleo de la galaxia. De hecho, hoy en día es un misterio el por qué sale tan colimado, porque sí se espera que salga colimado, pero pues podría salir en forma de un cono, ¿no? De hecho, así sale el material más cercano del agujero negro, el material que está más cercano al disco de acreción, pero no es material tan poderoso como el del jet. El del jet es material hiperpoderoso que es plasma, cuyas partículas están viajando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, con temperaturas inmensamente grandes. Estamos hablando de cientos de miles o millones de grados Kelvin, ¿no? Entonces, sí, es plasma y sí, puede ser una de las opciones que el campo magnético justamente del agujero negro esté colimando este plasma, pero no se tiene la certeza. Todavía es una pregunta abierta que no se ha podido responder del todo. Ok, muchas gracias, doctora. En Zoom tenemos a Alejandro Gaona en el chat que nos pregunta, le pregunta, ¿qué tan frecuentes son las colisiones de agujeros negros masivos? De los supermasivos, ¿qué preguntas tan difíciles hacen? Pues no son tan frecuentes, imagínense, nada más, no son tan frecuentes, pero sí se han observado una cantidad significativa de galaxias que están interactuando entre sí y que los agujeros negros están empezando a interactuar. Hay un ejemplo que son 5 galaxias que se llama el quinteto de Stefan, que sus agujeros negros al parecer están interactuando. Entonces, justamente cazadoras y cazadores, perdón por no mencionar a cazadores, porque hay muchos cazadores de agujeros negros, justamente se dedican a buscar este tipo de sistemas de agujeros negros colapsando. De hecho, hay muchos físicos teóricos y astrofísicos teóricos. Tengo que mencionar, por ejemplo, a Rafaela Schneider, del INAF, del Instituto Nacional de Astrofísica en Italia, que ahorita está en la Sorbona, en la Sapienza de Roma, y ella es también líder científica, y ella se dedica de la forma teórica a ver cómo los agujeros negros empiezan a interactuar entre sí, y cómo se pueden convertir en uno solo, pero no son tan abundantes. O sea, sí,
Sí, te puedo decir varios ejemplos. De hecho, si te metes a la página del telescopio espacial Chandra, vas a ver, te puedes ir a la galería de imágenes, una fotogallery, y ahí aparece la opción de agujeros negros. Vas a ver muchos ejemplos de galaxias las cuales están interaccionando y los agujeros negros están empezando a colapsarse. No creo que sean tan abundantes, pero sí hay evidencia de que sí existen, y como les dije, pues esto va a pasar dentro de miles de millones de años, que la Vía Láctea va a caerse completamente a Andrómeda, y pues al parecer se van a juntar los dos agujeros negros, ¿no? Entonces, no son tan abundantes, por lo general las galaxias están un poco aisladas una de las otras, y bueno, los grupos galácticos, hay galaxias que tienen galaxias más cercanas unas de las otras, depende del grupo galáctico, pero sí hay una cantidad significativa de objetos donde se puede ver que los agujeros negros están interaccionando. Y hay mucha teoría al respecto, muchísima teoría. O sea, ahorita los teóricos están buscando al observacional que pueda encontrar el momento de la interacción de 2 o 3 agujeros negros, en ese momento. O sea, están dando como todas sus apuestas los teóricos para estas personas que encuentran agujeros negros, cazadores y cazadoras de agujeros negros. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Puedo hablar? Sí, claro que sí. Justamente hice esa pregunta porque pues son los eventos astronómicos importantes para estudiar ondas gravitacionales. Y queremos saber más propiedades de las ondas gravitacionales. Así es. Por ejemplo, yo respondí sobre los agujeros negros supermasivos, pero en este caso, si se fijan, las ondas gravitacionales no fueron supermasivos los agujeros negros, porque fueron de 30 y 35 masas solares, pero son grandes, son muy grandes. Entonces, se están buscando no nada más agujeros negros del tamaño de estrellas, sino que un poco más grandes y de masas intermedias. Entonces, justamente su interacción, en el momento en el que dos agujeros negros colapsan, es tan energético el proceso, que es cuando se puede ver la radiación gamma en los telescopios espaciales. La radiación gamma nos va a decir en qué momento están chocando dos agujeros negros. Entonces, literalmente todos los observatorios están en búsqueda de ese evento para que en el momento en el que un telescopio, un observador en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del espacio, observe este evento, entonces hay una coordinación en todos los telescopios del mundo para que volteen a ver ese evento. Entonces sí son muy importantes este tipo de eventos, justamente. Muchas gracias por tu respuesta, Heréndira. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por estar y por preguntar. Salvador Pope en Facebook, tengo una pregunta. Si nada puede escapar de un agujero negro, ¿cómo es posible que salgan esos chorros en sus polos? ¿O cómo es que emite brillo y energía, como lo comentan con Sagitario A? Bueno, voy a empezar como es como una ley en el universo. No se dice que es ley, pero se dice que ningún proceso en el universo es 100% eficaz. Entonces, en un proceso 100% eficaz, lo que pasaría con el agujero negro es que se tragara absolutamente toda la materia. Pero justamente como es pequeño, o sea, es como, sí, es que quiero imaginarme el tamaño de la boca de algo, pero no. O sea, como el agujero negro es pequeño, entonces es difícil que se coma absolutamente todo lo que se encuentra. Entonces, este material que sale no es material que entró al agujero negro, porque ese material que entró al agujero negro ya nunca jamás lo vamos a volver a ver. Está desconectado de nuestro universo. Hay teorías de que conectan otros universos, no sabemos si te lleva presente, pasado, futuro, no se sabe, ¿no? Entonces, el agujero negro,
no es capaz de comerse todo el material. Entonces, imagínate que tienes un lavabo que está tapado. Entonces, hay veces hay agujeros negros que en lugar de ser un lavabo que no esté completamente destapado, hay agujeros negros que tienen material alrededor, entonces hacen que este lavabo tapado se cae un poco de agua, pero mientras menos eficiente sea el agujero negro, va a dejar escapar, o sea, no, es que no escapa del agujero negro, es material que no alcanza a caer al agujero negro. Entonces, como la fuerza de gravedad tiene esa forma, se forma el agujero, el disco de acreción alrededor del agujero negro, y ese disco de acreción y esos jets es el material que no se alcanza a comer el agujero negro, justamente porque ningún proceso en la naturaleza es 100% eficiente. Entonces, mientras menos eficaz sea el agujero negro, más materia va a dejar escapar. O sea, es decir, como en realidad no lo escupe, sino que es materia que no alcanza a llegar, pero que no alcanza a llegar al horizonte de eventos para caer al agujero negro, pero en cambio, reacciona, es tan energético el material que reacciona escapando como chorros súper energéticos. Como les dije, es una pregunta abierta, no está del todo resuelta. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos también a nuestro compañero Arturo Ibarra. Adelante, no sé si quieras hacer mejor las preguntas. Tú tienes 2 preguntas y bueno, aprovechamos para felicitar a la Sociedad Astronómica de Baja California por su 25 aniversario. Adelante, Arturo. Pues muy buenos días a todos. Por ahí, noches. sí, había hecho una pregunta por ahí, de esas que de repente salen. Siempre me ha interesado saber desde cuándo hay investigaciones sobre algún tema en particular en México. Y la verdad, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo habría alguna investigación sobre agujeros negros en México? Sí, a mí me parece que la primera investigación que se hace formalmente de agujeros negros en México es la que hace la doctora Débora Dulci, porque son los primeros agujeros negros que son agujeros negros observacionales, y me parece que es como en la década de los 80s, a finales de los 70s, en la década de los 80s, bueno, aunque aunque ahorita me van a, qué bueno que no están los del INAHUE, porque me van a decir, creo que no, los del INAHUE, justamente con los objetos Herbig-Haro, también empezaron a estudiar agujeros negros y núcleos activos de galaxias, me parece que es en la década de los 70s, a finales de la década de los 70s, en México. Ah, mira, muy interesante. Porque siempre, pues, uno piensa cuándo habrá habido alguien que se rascara la cabeza pensando algo, ¿no? sobre algún tema. Y la otra pregunta es, había visto ya en algunas revistas, algunas décadas antes, de fotografías de los chorros de los cuasares y algunos agujeros negros. Entonces, se me viene a la mente, ahora que se acaba de mencionar sobre los chorros, bueno, una pregunta medio infantil: ¿cómo es que se pueden ver y fotografiar esos chorros, ¿no? de ese plasma que está saliendo en los polos norte y sur? Si al estarse alejando del mismo agujero negro y la galaxia, pues se interaccionarían con el espacio que estaría a unos cuantos grados Kelvin. Entonces, me figura así medio surrealista el pensar en que se vean los chorros a incluso, pues, un diámetro de las galaxias, ¿no? Esa sería pues, una interrogante que surge. No sé si habría alguna posible respuesta. De hecho, los chorros superenergéticos, curiosamente se ven en radio y se ven en el óptico. En rayos X, que son que en rayos X y en rayos gamma, lo que se observa es el núcleo del agujero negro, lo más cercano al agujero negro. Entonces, este plasma que sale como chorro, o sea, como chorro relativista, estos jets,
deben, o sea, deberían de surgir, o sea, se pueden ver, o sea, se pueden ver en radio, se pueden ver en óptico, y no, o sea, pues se han detectado, o sea, es como, o sea, creo que tu pregunta es más en el sentido como qué tipo de cámara pudo detectar o qué tipo de detector pudo ver o asegurar que estos jets existen. Estos jets se ven en radio, se ven en infrarrojo, se ven también se ven en óptico, y los más energéticos, que esos sí deben de ser así súper hiper energéticos, que es como la aniquilación de positrón, electrón, o sea, como de los procesos más energéticos que hay en el universo, o sea, los jets que se podían ver en rayos X y en rayos gamma, pero no son tan comunes. Los más comunes son los que se pueden ver en radio y en frecuencias bajas. Entonces es como, o sea, pues se detectaron a partir de los distintos detectores, de los distintos telescopios, de los distintos lentes. Bueno, me refiero a los distintos lentes, pero distintas longitudes de onda. Buena observación. Entonces, efectivamente, si están en radio, pues están a más baja temperatura, ¿no? Y se pueden ver ahí. Es que a veces no depende tanto o sea, sí son temperaturas bajas, pero es plasma hiperenergético. Entonces, aquí ya me estarías metiendo en problemas, pero yo sí estoy casi segura que un objeto, o sea, por ejemplo, un objeto que emite un jet superenergético, o sea, la radiación no nada más es de un color. O sea, un jet superenergético puede tener desde rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, óptico, radio. Entonces, tú puedes ver, porque es un continuo, acuérdense que la luz es un continuo. Entonces, tú puedes ver el jet superenergético que corresponde a rayos X a una temperatura de millones de Kelvin, tú lo puedes ver en radio. Y eso no implica que su temperatura sea baja, sino que la luz que emite es un continuo que surge de esta temperatura, pero como es un continuo, o sea, no es nada más una línea de emisión, sino que la luz así se le llama a la emisión primaria de luz, el continuo. Entonces, por ejemplo, el sol no es amarillo, el sol es de todos los colores, ¿no? Es de varios colores porque justamente la luz solar es un continuo que abarca todos los colores. Entonces, los agujeros negros, los núcleos activos, justamente son un continuo. Entonces, la radiación que puede salir de rayos X a millones de Kelvin corresponde a una radiación que se encuentra en radio, pero eso no implica que el objeto que lo genera tenga la temperatura de radio. Pues sí, porque me imagino que cuando una partícula sale del agujero negro y se alcanza a ver a un par de diámetros de la galaxia, pues debe haber ya tenido algún tiempo viajando y ya se debe haber enfriado. En fin, pues son cosas curiosas, ¿no? Pues gracias. Sí, pues hay mucho que estudiar y muchas respuestas sin resolver. Gracias, doctora. La física Laura Parrao y después la doctora María Aguilar tienen también un comentario, una pregunta. Adelante, física. ¿Sí? No tiene abierto su micrófono. Yo quería hacer un comentario, gracias. Sí, sí. Fíjate que en 1992, Deborah Dulcin decidió estudiar un cuásar. Este fue observado por el doctor William Schuster en San Pedro Mártir. Y se hicieron las observaciones y se midió la variabilidad que tenía este objeto, y en función de esa variabilidad se pudo inferir que en el centro del cuásar había un hoyo negro. Fue de los primeros artículos que salieron a nivel mundial en donde mostraban que en el interior del cuásar había agujeros negros. En esa época todavía había mucha controversia sobre si existían o no los agujeros negros.
pero poco a poco las evidencias que se encontraron en la naturaleza les mostraron a todos que sí existían los agujeros negros. Y Débora es de las pioneras a nivel mundial. Nada más era un comentario. Así es, gracias por tu aportación, Laura. Por eso me pareció prudente y me pareció importante mencionarla. Muchas gracias. Sí, es muy prudente, muy importante. Realmente ha hecho cosas muy, muy especiales. Sí, Sí, y y en ahorita algún justamente acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues es muy importante, ¿no? Que estemos mencionando a todas estas mujeres que, hombres, sí, también hay cazadores, como usted lo dijo, pero es muy importante ahorita mencionarlas a ellas. Este artículo Sí. lo hice con Erika Benítez. Se me olvidó mencionar a Erika Benítez. Qué bueno que me lo dices para en las próximas presentaciones. Y sí pensaba mencionarla, pero se me fue. Voy a escribirlo en mi siguiente presentación porque sí la tengo que mencionar. Erika Benítez también es una de las pioneras en México. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Laura. Erika era una de sus estudiantes. Así que sí, es un punto importante porque contribuye a algo muy, muy trascendental. Así es. Y bueno, hablando también de mujeres en la ciencia, doctora María Aguilar, adelante, ¿tiene una pregunta? Sí, yo tengo una duda con respecto a los agujeros negros en cuanto que estamos hablando de dos eventos que les dan quizá vida, por decirlo así. Uno, la masa. Sabemos que por lo regular, y bueno, eso es lo que yo sé, cuando muere una estrella, su masa se va a expandir, por decirlo así, y luego se va a contraer. Al contraerse, se contrae tanto que llega a ocasionar una gran fuerza gravitatoria, que es lo que finalmente la hace una singularidad, y posteriormente vamos a tener la formación de un agujero negro. Entonces, en este aspecto, y yo no soy astrónoma sino aficionada, yo pienso que hay, por un lado, que estudiar la masa que puede tener ese agujero negro, en lugar de decirles masivos o supermasivos, más o menos a cuánta masa me estoy refiriendo. Y segundo, el peso de esa masa, que es lo que a mí finalmente me interesa, porque eso me va a estar hablando de la fuerza gravitatoria de ese agujero. Y en esta forma de pensar que tengo yo, pues para mí sí sería factible que a partir de esa masa, ese peso que tiene finalmente y la gran velocidad que adquiere, que no sé ni en cuánto puede estar, sí es factible que de él mismo se desprendan chorros energéticos. Eso es lo que yo me explico. No sé si esté bien o esté mal, pero pues no le encuentro otra explicación, porque en un principio se decía que engulle todo y ya nada sale. Sin embargo, también dentro de ese agujero sabemos que hay luz, que incluso en alguna ocasión Stephen Hawking dijo que no sabía que se le hubiera puesto su nombre a esas partículas, a esa luz. Pero yo pienso que es esto: masa, peso relacionados, gravitones, velocidades, aceleraciones, las que sí nos pueden determinar en un momento dado que existan chorros que escapan
de la gran fuerza de gravedad de cada uno de estos agujeros. No sé, Eréndira, si yo esté bien o nada más estoy alucinando. Me gustaría saber su punto de vista. Pues lo que yo veo es que está muy bien informada. Efectivamente es la fuerza gravitacional lo que lo convierte en agujero negro, que ahora ya se ve como la deformación al espacio-tiempo, pero o sea, creo que en este momento le puede decir, fíjese, un agujero negro como del tamaño, como dice, del tamaño, o sea, la masa y el tamaño, ¿no? Como del tamaño del Sol, o sea, con la masa del Sol, más que del tamaño, la masa del Sol. Para que el Sol fuese un agujero negro, tendría que estar toda su masa compactada en unas decenas de kilómetros, o sea, en un objeto con un radio de decenas de kilómetros. Entonces, estamos hablando de objetos hipercompactos. Y en el caso del sistema, ya lo estoy diciendo la respuesta, en el caso de los núcleos activos, justamente por una galaxia que trabajé con variabilidad, vi que, o sea, se vio que el horizonte de eventos del agujero negro, del núcleo de la galaxia, que son agujeros negros de millones de masas solares, son los supermasivos, porque son los supermasivos y los agujeros negros, pues que se consideran como de tamaño de estrellas, pero son distintos tipos de agujeros negros. Los supermasivos son los que están en el núcleo de la galaxia. Estos agujeros negros supermasivos tienen millones de masas solares en el tamaño de un sistema solar. De eso estamos hablando, de ese tipo de objetos hipercompactos e hiperpesados. Acordémonos que la densidad es masa entre volumen. Entonces, justo por eso va a definir un agujero negro. O sea, si es un supermasivo de los de millones de masas solares, cuando decimos masas solares, como la masa del Sol me parece que está como en 10 a la 31, que son 31 ceros kilogramos. Entonces yo no puedo hablar de agujeros negros así como voy a decir, sí, como de 10 a la 35 kilogramos, no tiene caso. Entonces lo que hacen y hacemos los astrónomos es comparar los pesos o las masas con respecto al Sol. Entonces un agujero del tamaño, de la masa de un Sol, debería de tener un tamaño de apenas decenas de kilómetros, y un agujero negro supermasivo de masas de miles de millones de soles debería de estar en el tamaño de un sistema solar. Es más o menos, las dimensiones que yo tengo registradas de lo que debería de ser, ¿no? Justamente los límites de Chandrasekhar, ¿no? Del astrónomo hindú. Sí. Sí. Entonces, el agujero negro que fue descrito en el 2019 a través de los cálculos y las fotografías, pues estamos hablando quizá de billones de masas solares. Ajá, sí, creo que es como 12,000 millones de masas solares. Justamente, qué bueno que me haces esa pregunta, porque en español los billones son millones de millones, y en inglés los billones son miles de millones. Estamos hablando de masas de billones, pero en inglés, o sea, son miles de millones de masas solares, efectivamente. Creo que el más grande cuásar que se ha encontrado es de aproximadamente 12,000 millones de masas solares. Justamente estamos hablando de ese tipo de cantidades. Sí. Terrible. Sí, imaginable esto, ¿verdad? Sí, entiendo muy bien la teoría. Sí, muy grande, muy grande. Gracias, Eréndira. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, si gustan ya esta última pregunta que tenemos en Zoom también, Rafa Hernández, cuando colisionaron los agujeros negros hace algunos años,
¿qué conclusión se tuvo sobre el efecto en el tejido del espacio-tiempo? ¿Se creó una onda o hubo un corte en el espacio? Justamente se creó una onda gravitacional, pero aquí la pregunta es interesante porque se sabe que los agujeros negros son una singularidad en el espacio-tiempo. Eso es lo que se dice de los agujeros negros. Entonces pues sí, como singularidad se puede ver como que se rompió el espacio-tiempo, y de hecho un agujero negro se dice que literal es un hoyo que se hizo en el espacio-tiempo, y pues las ondas gravitacionales justamente, las ondas gravitacionales no enseñan como el agujero que se hace en el espacio-tiempo. Lo que muestran las ondas gravitacionales son procesos muy energéticos gravitacionales. No sé si me logré explicar. O sea, cuando estamos hablando de altas energías y de procesos muy energéticos, uno de los procesos más energéticos justo en el universo es la colisión de dos agujeros negros, pero no exactamente porque estén rompiendo el espacio-tiempo, sino que la colisión es tan energética. O sea, imagínense, están los agujeros negros, pero cada agujero negro tiene su propio disco de acreción, y cada disco de acreción tiene su propia materia saliendo de distinta forma. Puedes ver que sale como en conos, puedes ver que sale en estos jets, puedes ver que salen en un tipo de galaxias que tienen como un chorro de materia alrededor sin ninguna forma, ¿no? Entonces, puedes ver que los agujeros negros son, o sea, son o sea, el colapso entre agujeros negros son hiperenergéticos. Y entonces esa hiperenergía se tiene que ver. ¿Se acuerdan de la ecuación de Einstein que decía que el espacio-tiempo está directamente relacionado con la energía y la materia en el universo? Entonces, las colisiones de agujeros negros son tan energéticas que deforman el espacio-tiempo, y justamente ese choque, esa cantidad inmensa de energía es lo que se puede ver como una onda gravitacional. Pero es muy buena tu pregunta. Yo creo que tendría que invitar a un amigo que sabe muy bien de ondas gravitacionales para que te la responda, pero según yo lo que ve la onda gravitacional no es ese rompimiento del espacio-tiempo. Lo que ve es la inmensa radiación que se genera a partir de que dos objetos tan poderosos colisionen. Pero bueno, me podrías decir que justamente eso es lo que se ve en rayos X y rayos gamma, ¿no? Pero como les dije, la luz es un continuo. Aunque sea más brillante en rayos X, aunque sea más brillante en rayos gamma, como luz en continuo va a implicar que esa luz en rayos X y en rayos gamma tenga una contraparte en radio, en infrarrojo y en otras longitudes de onda. Entonces, es una pregunta muy difícil. Yo lo que te recomendaría es que inviten a una persona experta en ondas gravitacionales y que les puede decir si la onda gravitacional es la ruptura del espacio-tiempo o según yo, es la emisión hiperenergética. Doctora, pues muchísimas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta, pero muchísimas gracias. Esto de los agujeros negros es simple y sencillamente fascinante. Yo recuerdo hace muchísimos años, tenía un niño que yo le daba clases en el grupo Cricri, tenía 5 años, Yamanqui Amaru León, que justamente a lo mejor por ahí nos está escuchando. Él ahorita ya es químico y estudió 2 carreras, una en composición literaria y estudió química, y está muy, muy involucrado en esto de la astronomía. Tenía 5 años y llegó, me preguntó, ¿qué es un agujero negro? Y la verdad, a mí en ese tiempo, estamos hablando de hace muchos años, no voy a decir cuántos, y en ese momento a mí me sacudió muy fuerte, porque cómo era posible que un niño de 5 años me estuviera haciendo esa pregunta, ¿no? Pero esas preguntas nos las seguimos haciendo todavía, ¿verdad? Esa pregunta todavía creo que va a faltar un poquito de tiempo para poder responderla, pero sin duda alguna ustedes nos han
nos han abierto un campo muy, muy grande para poder entenderlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Si me puede dar, hacer favor de parar darle stop a su share screen para poder yo poner el mío. Y por favor, ahorita sí, les pido que abran sus micrófonos ahorita sí ya, por favor, para agradecerle a la doctora. Gracias, muchas gracias. Gracias. Qué bonito. Cazadora de Sí, qué agujeros. bonito. Y quiero mostrarles, obviamente son las copias impresas, pero yo sí guardo estos y sí los muestro cuando presento mi currículum. Para mí es un honor estar aquí presentando. Claro. Muchas gracias. Mil gracias. Se fue Laurita. No entiendo. Perdón, Laura Roya. Perdón, es que se volvió a cerrar mi micrófono. Oh. No, al contrario, muchísimas gracias, doctora. A usted siempre les agradecemos muchísimo que nos estén transmitiendo cada 8 días su conocimiento, todas sus investigaciones, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Gracias. Bueno, no me permite hacer más grande. Sí, otro aplauso. Aquí está el reconocimiento a la doctora, que lo estaremos haciendo enviar por medio de la física Laura Parrao. Y bueno, pues muchísimas gracias. Doctora, física Laura, no sé si gusta comentarnos acerca de los eventos que está organizando el Instituto de Astronomía. Sí, tenemos que estamos celebrando los 50 años de educación continua. Así que Heréndira es nuestra primer conferencista del ciclo de Mirando al Cielo en los 50 años de educación continua de la UNAM. Y también tenemos México 500, en donde también igualmente iremos dándoles actividades de este evento. Pero sí, en este momento, este reconocimiento doble, Heréndira, ya que inicia la celebración de 50 años de educación continua de la UNAM. Muchas gracias. Muy contenta. Y muchísimas gracias, como siempre, a usted, física, al Instituto de Astronomía, y muchísimas gracias por estar todos con nosotros en Zoom y en Facebook. Y pues les damos las buenas noches y muchísimas, bueno, dentro de 8 días vamos a tener la plática de la doctora Anaí Caldu Primo con el tema viaje por el sistema solar. Entonces también los esperamos dentro de 8 días a las 8 de la noche, como siempre. Y bueno, un poquito de labor que tenemos que hacer ahorita en apoyo a el vicepresidente de la Sociedad Astronómica de México. Como saben, estuvo un poquito mal, un poquito delicado, y afortunadamente ya salió de peligro, pero bueno, nos están pidiendo sus familiares a ver si podemos, les están pidiendo 12 donadores de sangre, y bueno, sé que ahorita es un poquito complicado y difícil, pero bueno, dejo el dato, sería en el Centro Médico Siglo XXI en urgencias, y es el doctor Armando Higareda Llamas, que creo que es lo único que tendríamos que decir, pero cualquier cosa a nuestro correo o a nuestro Facebook, por favor, si alguien pudiera, si alguien supiera, pues aquí estamos para ayudar al doc. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, doctora, muchísimas gracias, y que tengan una muy bonita noche. Nos despedimos y los esperamos dentro de 8 días. Igualmente. Gracias, compañeros, nuestros amigos en Facebook también. Gracias, buenas noches. Bonita noche a todos, Arturo, Leti, Moni, Fernando, Adiós, Laurita, gracias. Mele, la doctora María Aguilar, Adiós. Doctor Delgado, Briesca, Edith, buenas noches a todos, Irma, Rafa ya se nos fue. Sigue por Facebook. Sigue por Facebook. Bueno, pues muy bonita noche a todos, que descansen.